Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el nuevo tema. Estamos en la parte final del proceso de auditoría. Estamos ya viendo lo último, que es lo que vamos a hacer al final de una auditoría de estado financiero. Y estamos con el tema de hoy, que es la acumulación de la evidencia final. Nos dice que el auditor tiene varias responsabilidades al término de la auditoría que aplican a todos los ciclos, además de revisar los eventos posteriores. Ya veíamos anteriormente cuál es la parte en la que el auditor evalúa los eventos posteriores que dan como resultado algunos pasivos contingentes. Y veíamos que cuál era el tiempo que se estudia dentro de lo que es el trabajo de auditoría hasta la fecha de entrega, desde que inicia hasta la fecha de entrega, que es posterior al cierre fiscal. Por lo tanto, ahí estamos hablando de eventos posteriores, eventos que pasan después del cierre fiscal. La acumulación final de evidencia que se analiza en esta sección está compuesta por 5 elementos. Primero, el desarrollo de procedimientos analíticos finales. Después, segundo, la evaluación del supuesto de negocio en marcha. Como tercero, obtener carta de representación de la administración. Cuarto, considerar la información que acompaña a los estados financieros. Y quinto, la lectura de otra información en los informes anuales. Esto lo estamos tratando ya al final de lo que es el proceso de la auditoría. El primer punto de desarrollo de procedimientos analíticos finales nos habla que si bien al inicio de una auditoría el auditor practica los procedimientos analíticos que ya sabemos que es la comparación del año sujeto a examen con el año anterior, y ahí veíamos que lo que buscamos son las variaciones y los porcentajes de las variaciones, porque de acuerdo a esos porcentajes el auditor va a evaluar cuáles fueron los mayores porcentajes, y obviamente vamos a ir a rebuscar o a examinar la información y ver de dónde proceden esas variaciones significativas. Entonces, al final del proceso de auditoría, el auditor también puede contemplar elaborar estos procedimientos analíticos finales como revisión final para detectar errores o problemas financieros considerables y para ayudar al auditor a echar un último vistazo a los estados financieros. Porque vamos a aplicar estos procedimientos analíticos durante la revisión final. Por lo general, un socio de auditoría tiene un buen conocimiento del cliente y su negocio por las relaciones existentes. El conocimiento del negocio combinado con procedimientos analíticos ayuda a identificar puntos que posiblemente se hayan pasado por alto en una auditoría. Entonces, digamos que esta parte de procedimientos analíticos al final de la auditoría lo vas a hacer para confirmar que si dejaste por alto algo importante dentro de lo que es la parte de revisión. O sea, hay una área que tal vez no revisé, y según los procedimientos analíticos a mí me indicaban que yo tenía que incluirla dentro del proceso de la auditoría. Entonces, estamos viendo esta parte que al final del procedimiento de auditoría, el auditor desarrolla procedimientos analíticos. ¿Qué está buscando con estos procedimientos? La idoneidad de la evidencia reunida acerca de los saldos de cuentas o relaciones inusuales o inesperadas identificadas durante la planeación o el transcurso de la auditoría, y saldo de cuentas inusuales o inesperados y relaciones que no fueron identificadas con anterioridad. Esos son los objetivos de practicar un procedimiento analítico al final de la auditoría. Ya sabemos que siempre al inicio vamos a realizarlo, pero aquí también nos indica que al final podemos hacerlo para confirmar todo lo que hemos hecho. En el segundo elemento está la evaluación del supuesto de negocio en marcha. Aquí lo que se está buscando es que
si hay indicios de que la empresa en algún momento, en mi corto plazo, pueda verse afectada su permanencia en el mercado o deje de existir, porque de esto es lo que vemos el supuesto de negocio en marcha, que nos dice que una empresa es un negocio en marcha a menos que se indique lo contrario o que haya situaciones de la empresa que demuestren lo contrario. Aquí el auditor requiere evaluar si existe una duda considerable acerca de la capacidad del cliente para continuar como negocio, por lo menos durante un año más allá de la fecha del balance. Y, por ejemplo, aquí vemos algunos indicios que nos pueden dar alerta a los auditores en el caso de dudar que si la empresa puede seguir o no en marcha. Por ejemplo, si el auditor descubre durante la auditoría que la empresa dejó de pagar un préstamo, perdió a un cliente principal o decidió vender una cantidad considerable de activos para pagar préstamos, será necesario revisar la evaluación inicial de la rentabilidad del negocio. Entonces, aquí pueden haber focos rojos, indicios de que a vos como auditor te hagan dudar de que si esa empresa puede continuar como negocio en marcha. Entonces, siempre el auditor va a evaluar esta parte. Los procedimientos analíticos son uno de los tipos más importantes para evaluar un negocio en marcha. Entonces, por medio de los procedimientos, podemos tener esa información acerca de que si la empresa puede o no puede seguir en marcha o si hay ciertas situaciones que a nosotros nos hagan dudar acerca de la permanencia de la empresa. En el tercer punto tenemos obtener la representación de una carta de representación de la administración. Y aquí dice que las normas exigen que el auditor obtenga una carta de declaración o que documente las declaraciones orales más importantes de la administración. En toda esta comunicación que va a existir entre los auditores y la administración del cliente o de la empresa que vos estás auditando, tiene que haber siempre una comunicación fluida entre ambos y es necesario que toda esta comunicación por lo general o especialmente se haga de forma escrita. Entonces todo este tipo de comunicaciones que quede ahí respaldadas en acta o de forma escrita para una mejor evidencia por parte de la auditoría. Y en este caso dice que podemos pedir una carta a la administración. La carta de declaración del cliente se prepara con el membrete del cliente, se dirige al despacho de contadores y la firman funcionarios corporativos de alto nivel, generalmente el presidente y el tesorero. Son dos de los propósitos de esta carta. Uno es enfatizar a la administración su responsabilidad por las aseveraciones en los estados financieros. Por ejemplo, si la carta de declaración incluye una referencia a activos ignorados y pasivos contingentes, puede recordar a los administradores honrados su falla no intencional de revelar la información adecuadamente. Para cumplir su objetivo, la carta de declaraciones debe estar suficientemente detallada para que actúe como recordatorio a la administración. Y segundo propósito es documentar las respuestas de la administración a las interrogaciones acerca de los diversos aspectos de la auditoría. Lo que les decía, cada vez que tengas que comunicarte con el cliente, con la administración o la gerencia, entonces de esta forma en esa carta quede expresado todos estos aspectos que se han evaluado, que se han comunicado de parte de la firma de auditores a la administración de la empresa. La carta no debe estar fechada antes del dictamen de auditoría para asegurarse de que no hay declaraciones relacionadas con la revisión de eventos posteriores y la carta implica que el cliente le ha originado, pero es práctica común que el auditor prepare la carta y le pida al cliente que la mecanografíe en papel como membrete de la empresa y la firme. Una negación del cliente para preparar y firmar la carta exigiría una opinión con salvedad o negación de la opinión. Entonces aquí digamos que nos dice que el auditor o la firma de auditoría puede preparar esta carta con todas las comunicaciones, los interrogatorios que se han dado entre la firma y el cliente. Y
que esta carta la debe firmar la administración y en ningún momento la administración se tiene que negar a firmar esa carta porque eso ya originaría una opinión con salvedades o una negación de opinión por parte del auditor. Las normas sugieren muchos temas específicos que deben incluirse dentro de esta carta y son los estados financieros, el reconocimiento de la administración de su responsabilidad. Siempre hacemos énfasis en eso. Que la responsable por los estados financieros es la administración de la empresa o el cliente. Y la creencia de la administración de que los estados financieros se presentan de forma objetiva conforme a las normas, ¿no? Eso también es otra parte a indicar dentro de la carta, las normas o políticas contables que usa la empresa. El segundo aspecto, la integridad de la información en cuanto a disponibilidad de todos los registros financieros, integridad y disponibilidad de todas las actas de reuniones de los accionistas, ausencia de operaciones no registradas. Entonces igual esta carta debe de contener que la administración estuvo todo el tiempo disponible, que entregó todos los registros financieros a la auditoría, entregó todas las actas de reuniones de socios y también especificó si hay operaciones no registradas. El tercer aspecto, el reconocimiento, evaluación y revelación, la creencia de la administración de que los efectos de cualquier error no registrado en los estados financieros son inmateriales, información que concierne a fraude, información que respecta a operaciones con partes relacionadas, demandas no firmes o evaluaciones que el abogado de la entidad ha advertido que son probables de ser ejecutadas, propiedad satisfactoria de los activos, gravámenes de hipoteca, activos otorgados como garantía, conformidad con los aspectos de los acuerdos contractuales que pueden afectar los estados financieros. Entonces, toda esta información debe de ser incluida dentro de la carta de la administración. También va aquí los eventos posteriores, que era lo que abordábamos anteriormente en la clase pasada. La quiebra de algún cliente principal con una cuenta por cobrar vencida, la fusión o adquisición después de la fecha del balance. Y por último, otro aspecto importante, lo que es el control interno. La carta tiene que incluir el conocimiento de la administración de sus responsabilidades para establecer y mantener un buen control interno, la conclusión de la administración acerca de la efectividad del control interno, revelación al auditor de todas las deficiencias en el diseño o en la operación del control interno, conocimiento de la administración de cualquier fraude material o sospecha de fraude que involucre a la alta dirección, a otros empleados, otros donde el fraude pueda tener efecto material sobre los estados financieros. Entonces, la carta de la administración debe contener toda esta información que vemos que puede ser amplia acerca de varios aspectos de la empresa, y son esas comunicaciones o esas informaciones que el auditor ha obtenido de parte de la administración o de la alta gerencia, y que es importante para todo el trabajo de auditoría. Entonces, dentro de esta carta, los temas específicos que deben de incluirse son: 1, los estados financieros; 2, la integridad de la información; 3, el reconocimiento, evaluación y revelación; 4, eventos posteriores; y 5, el control interno. El cuarto elemento es considerar la información básica que acompaña a los estados financieros. Entonces viene la parte que el auditor va a decidir va a decidir en relación a las necesidades contable o financiera de la empresa, cuáles son los estados financieros que va a acompañar junto con el dictamen de auditoría. A menudo los clientes solicitan a los auditores que incluyan información adicional a los estados financieros básicos, y digamos que es toda esta información que va a acompañar a los estados financieros en los documentos entregados por el auditor.
tenemos los estados financieros básicos y ya sabemos que estos estados financieros van a estar en dependencia de las normas o políticas contables que utiliza la empresa, porque vemos que todavía en Nicaragua tenemos dos políticas que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. Entonces, de acuerdo a qué políticas usemos, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a entregar un compilado de estados financieros, pero qué información adicional que acompañe esos estados financieros podemos entregar. Dice que estados comparativos detallados que apoyen los totales de control en los estados financieros para cuentas como venta, gastos, misceláneo, información adicional requerida, información estadística de años anteriores, en forma de porcentaje y tendencia, un programa de cobertura de seguro, comentarios acerca de los cambios que se han suscitado en las declaraciones. Aquí en esta figura 24.4 podemos ver un ejemplo de información que acompaña a los estados financieros básicos. Ahí tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, notas al pie, estados comparativos detallados, datos estadísticas y programas de cobertura de seguro. Entonces aquí vemos una serie de estados financieros básicos e información que acompaña a estos estados financieros básicos que se pueden entregar como resultado de una auditoría de estados financieros. Es importante que el auditor sepa distinguir de manera clara entre la responsabilidad de estado financiero y de la información adicional. Por lo común, el auditor no ha desarrollado una auditoría lo suficientemente detallada para justificar una opinión en la información adicional, pero en algunas instancias el auditor debe tener la certidumbre de que la información se presenta de manera objetiva. Entonces ahí hay que dejar claro, por eso es que al principio o dentro de las cartas o los acuerdos iniciales, vos como auditor dejas claro que cuál va a ser el resultado de tu auditoría. Entonces ahí viene que tu resultado va a ser la entrega de un dictamen de estado financiero. O ahí también dejas claro que podés entregar otro tipo de informe, como un informe de evaluación de control interno. Y también podés entregar estas informaciones adicionales si es necesario. Cuando el auditor emite una opinión sobre la información adicional que acompaña a los estados financieros, la materialidad es la misma que se utiliza al formar una opinión sobre los estados financieros básicos. Como resultado, los procedimientos adicionales requeridos son menos amplios que si el auditor fuera a emitir una opinión sobre la información tomada por sí sola. El siguiente es un ejemplo de una redacción adicional que se agregará al dictamen estándar del auditor cuando expresa una opinión relativa a la información adicional. Este es un ejemplo. Cuando además vos de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros, vos también emitís una opinión acerca de esa información adicional. Dice que nuestra auditoría se realizó con el propósito de formar una opinión acerca de los estados financieros básicos tomados como un todo. La información que los acompaña de la página X a la Y se presenta para fines de análisis adicional y no se requiere que forme parte de los estados financieros. Tal información se sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y en nuestra opinión se presenta imparcialmente en todos los aspectos materiales con respecto a los estados financieros básicos tomados como un todo. En este caso vemos que además de emitir una opinión acerca de los estados financieros básicos, el auditor también incluye una opinión sobre la información adicional que está presentando. Y si el auditor decide que no había sido acumulada suficiente evidencia para información adicional y justificar una opinión sin salvedades, las normas requieren que un párrafo de negación, tal como el siguiente, sea incluido en el dictamen. Ejemplo, nuestra auditoría se realizó con el propósito de formar una opinión de los estados financieros básicos tomados como un todo. La información que los acompañe
de la página X a la Y se presenta para propósitos de análisis adicional y no se requiere que forme parte de los estados financieros. Tal información no se sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y por consiguiente no expresamos opinión alguna. Entonces aquí vemos los dos ejemplos cuando dentro de la opinión de los estados financieros básicos vos añadís una opinión sobre la información adicional. Y el segundo ejemplo es cuando vos emitís una opinión acerca de los estados financieros básicos. No presentás una opinión o te negas de opinar sobre la información adicional de la compañía. Entonces vemos que esta es ya la parte de la acumulación de la evidencia final en un proceso, en un trabajo de auditoría y que tiene que ver con el desarrollo de los procedimientos analíticos finales, la evaluación del supuesto de negocio en marcha, obtener la carta de representación de la administración, considerar la información que acompaña a los estados financieros y lectura de otra información en los informes anuales. La clase y la actividad de aprendizaje que queda para la próxima semana tiene que ver con el tema y está bastante sencilla. Dice que el 1, la filosofía de la contadora Irene Hayton es auditar intensamente las operaciones que tienen lugar durante el periodo de la auditoría actual, pero pasar por alto las operaciones posteriores. Cree que cada año se juzga por sí mismo y que las operaciones se auditan en el año en que las operaciones tuvieron lugar. De acuerdo con Hayton, si una operación registrada en el periodo posterior se audita en el periodo actual, se le verifica 2 veces, una vez este año y de nuevo en la auditoría del siguiente. Esto constituye una duplicación de esfuerzo y una pérdida de tiempo. Explique la falacia en el argumento de Hayton. Proporcione 6 ejemplos específicos de información obtenida al examinar los eventos posteriores que son esenciales a la auditoría del periodo actual. Y segundo, dice que al analizar los gastos legales para Botsman Bottle Company, Mary Little, el auditor observa que la compañía ha pagado honorarios legales a 3 bufetes jurídicos diferentes durante el año en curso. De acuerdo con la práctica normal de operación del despacho de auditores al que pertenece, Little solicita cartas estándar de abogado a la fecha del balance de cada uno de los 3 bufetes jurídicos. En el último día de trabajo de campo, Little observa que falta una de las cartas de los abogados. La segunda solicitud contiene una declaración en relación con que el bufete jurídico se dedica exclusivamente al registro de patentes y se rehúsa a comentar sobre cualquier litigio u otros asuntos legales del cliente. La carta del tercer abogado indica que hay una cuenta vencida del cliente y reconoce la existencia de un litigio en potencia considerable contra el cliente, pero se niega a comentar más para proteger los derechos legales del cliente. A, evalúe el método de Little al enviar carta a los abogados y su seguimiento a las respuestas. B, que debe hacer Little acerca de cada una de las cartas. Entonces, siempre estamos enfocados sobre los últimos temas, pues, se pueden apoyar tanto de los eventos posteriores, los pasivos contingentes, y la parte de acumulación de evidencia final, porque los casos tratan sobre estos temas ya la parte final de lo que es el proceso de una auditoría de estados financieros. Entonces con esto dejamos claro ya cómo finalizar la parte de auditoría con lo que son la acumulación de la evidencia final en la parte final de una auditoría, con el desarrollo de los procedimientos analíticos finales para comprobar si hemos pasado por alto algún aspecto importante dentro de la auditoría, la evaluación del supuesto de negocio en marcha para analizar si la empresa tiene alguna situación que a nosotros nos pueda dudar acerca de su pertenencia en el mercado
y su permanencia en marcha a corto plazo. Obtener una carta de representación de la administración donde incluya aspectos importantes como los estados financieros, la integridad de la información, los reconocimientos, evaluación y revelación, los eventos posteriores y el control interno. Y considerar la información básica que acompaña a los estados financieros, es decir, que podemos añadir información adicional a lo que son los estados financieros básicos. Y nos dice, nos da el ejemplo de cuáles son estos estados financieros que se pueden acompañar, como estados comparativos detallados, datos estadísticos, programas de cobertura de seguro. Y al final nos indica que si nosotros como auditores vamos a emitir una opinión acerca de estos estados, de esta información adicional. Entonces nos muestra un ejemplo cuando expresaron una opinión acerca de los estados financieros básicos e incluir una opinión acerca de la información adicional. Y otro ejemplo de cuando se niegue el auditor a incluir un dictamen de una opinión de esta información adicional. Ese es el tema que hemos abordado por el día de hoy para que lo lean y vean el video explicativo. Buenas tardes.